Aquí en Confianza está con nosotros el doctor Leopoldo Lugo. Él es oncólogo médico. Me da muchísimo gusto que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. El tema no agradable, pero puede ser que sí prevenible. Cáncer de colon, porque el 31 de marzo es el Día Mundial de Cáncer de Colon, ¿cierto? Así es, y este es un día muy importante para todos nosotros y de hecho, pues parte de estar aquí el día de hoy es platicar con la gente acerca de los factores de riesgo y de los factores que podemos prevenir para hacer desarrollar. Conciencia, ¿no? Que a todos nos puede pasar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los Bueno, que se han descrito varios, más o menos del 100% de los pacientes con cáncer de colon y recto, porque los podemos incluir en una misma patología, el 75% van a ser por factores que adquirimos. Por ejemplo, la dieta, el consumo alto de carnes rojas y embutidos, la edad también es un factor muy importante de riesgo, el consumo de alcohol, diabetes, el tabaco son de los principales factores de riesgo. Y hay aproximadamente un 25% de pacientes que pueden tener una situación genética heredada y que eso los predisponga a poder desarrollar cáncer de colon. Si tenemos el factor genético y además otros de los factores de riesgo que usted mencionó, como son las dietas, etcétera, el riesgo aumenta. Es correcto. De hecho, hay pacientes que por alguna situación genética puede ser síndrome de pólipos y aparte se le agrega los factores dietéticos, la obesidad, la diabetes, el consumo de alcohol, pues este paciente va a incrementar todavía más esos factores y esa probabilidad de poder desarrollar un cáncer de colon. Ok, vamos con la dieta. ¿Qué debiéramos comer y qué no debiéramos comer si es que queremos prevenir, que yo creo que todos queremos, el cáncer de colon? Bueno, ¿qué debemos de comer? Una dieta alta en fibra, frutas, vegetales. También se ha asociado como un factor preventivo el consumo alto de calcio, de vitamina D. Esto nos puede ayudar a reducir el cáncer de colon. Y ¿qué no debemos de consumir tan frecuentemente? Esto es muy importante y hago hincapié en esta palabra, tan frecuentemente, y reducir esta cantidad de alimentos, carnes rojas y alimentos que se conoce como embutidos. ¿Cuáles son? Pues todos esos alimentos que son preparados y que se hacen para que duren más su proceso o su forma normal de vida, como salchichas, salami, pepperoni, chorizo. Esto deberíamos de reducir el consumo de estos alimentos. ¿Qué pasa con los embutidos? ¿Es la cantidad de sal o de Exacto. De hecho, uno de los conservadores? Claro, uno de los principales puntos es la cantidad de sal que le ponen para que estos puedan preservarse más y puedan durar más tiempo, o los conservadores que tienen. También esto puede incrementar el riesgo de cáncer. Otro factor asociado es la forma en que los cocinamos. Por ejemplo, alimentos que son cocinados directamente al carbón o a altas temperaturas pueden favorecer el desarrollo de ciertas sustancias que en el colon incrementa el cáncer de esta patología, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas iniciales de un cáncer de colon? Esa es una muy buena pregunta. Los síntomas iniciales casi son asintomáticos, es decir, que los pacientes de forma inicial no van a sentir nada, ¿no? Por eso hacemos hincapié en la prevención, ¿no? A partir de los 50 años, por lo menos una vez al año, debería de incluirse una sangre oculta en heces. Esto es, a través de una materia fecal podemos examinar si hay sangrado microscópico y este puede ser un dato de alarma para detectar un cáncer de forma oportuna. ¿Qué quiere decir si hubiera sangre en heces? Pues generalmente, y esto es importante, no necesariamente... es cáncer. Es cáncer, exactamente. Hay muchas patologías benignas, pólipos, algunas infecciones y también puede haber ya en etapas más avanzadas, pues sí, directamente este sangrado nos puede representar un tumor que puede estar sangrando y que podemos detectar en etapa temprana. Y a través de una colonoscopía, que es meter una camarita a través del recto y examinar todo el colon, podemos detectar algunos pólipos y ser resecados en su totalidad y de esta manera pues evitar que se desarrolle en un futuro en un cáncer de colon. ¿Cuándo empieza a dar síntomas que ya puede notar el paciente? Exacto. Cuando ya hay síntomas, hablamos generalmente ya de un cáncer localmente avanzado o avanzado, es decir, hay dolor, alteraciones en el... ¿Dolor de estómago o se refiere a otros? Dolor abdominal. Generalmente. Estómago, no, abdomen. Puede haber cambios en el hábito intestinal, pacientes que normalmente tenían una frecuencia en acudir al baño, pues se pueden hacer más estreñidos o pueden alternar con diarreas, sangrado ya evidente en la taza del baño, esto es ya una etapa ya un poquito más avanzada, pérdida de peso o en algunas ocasiones el cáncer puede obstruir la luz del colon y desarrollar náusea, vómito, generalmente por una obstrucción intestinal.
Decía que asociaban cáncer de colon con cáncer de recto. ¿Son los mismos síntomas para uno y otro? Generalmente son los mismos síntomas. Digamos que tenemos en la parte del cáncer de recto la facilidad de que como se encuentra ya al final del tracto digestivo, generalmente podemos, incluso el médico lo puede explorar y lo puede detectar con un tacto rectal, pero uno de los principales síntomas es el sangrado fresco, ¿no? Al evacuar, que muchas veces se llega a confundir con hemorroides, ¿no? Entonces, aquí es muy importante acudir siempre con el especialista. Tratamientos, me imagino que depende del estadio de la enfermedad, pero vamos de menos a más. ¿Por qué empezamos con los tratamientos? Exacto. Los tratamientos del cáncer de colon van a depender de la etapa en la que se encuentre la enfermedad. Generalmente en etapa 1, que es un tumor pequeño, localizado generalmente al área del colon, con la pura cirugía es más que suficiente. En etapas 2 y 3, cuando ya el cáncer se ha extendido a los ganglios de alrededor del colon, generalmente el tratamiento inicial es la cirugía, y después el oncólogo médico, dependiendo de las características en el reporte de patología, va a determinar si requieren de un tratamiento complementario, que generalmente es con quimioterapia. Y finalmente la etapa 4, que es la etapa ya más avanzada, cuando el cáncer se ha diseminado a otras partes, pulmón, hígado, hueso, etcétera, generalmente el tratamiento es con pura quimioterapia y hablamos de un contexto paliativo. O sea, ya no hay remedio en la etapa 4. En la etapa 4 lo que buscamos, y a mí lo que me gusta siempre decir a los pacientes, es que siempre hay cosas que podemos ofrecer y parte del tratamiento es paliar los síntomas que puedan tener. Obviamente se hace hincapié en que la enfermedad es una enfermedad no curable, pero que el paciente puede tener una buena calidad de vida y extender su tiempo de vida. Es un tema pues doloroso para los que hemos tenido cercano a una persona con este padecimiento. Entonces dijimos, la herencia es un factor determinante, la alimentación es un factor determinante y la recomendación es que a partir de los 50 años el paciente acuda ¿a quién? ¿A un médico oncólogo, a un médico general o quién debiera estar a cargo de esto? Generalmente los médicos de primer contacto, médicos familiares, médicos internistas, gastroenterólogos, pueden hacer esto que le llamamos check-up. Es decir, yo tengo 50 años, me siento perfectamente bien, de hecho soy una persona sana. Independientemente de esto, yo sé que a esta edad me tengo que empezar a hacer ciertos exámenes para prevenir o detectar de forma temprana alguna enfermedad, incluido el cáncer de colon. Y dentro de estos exámenes se encuentra esta sangre oculta en heces y también algunos exámenes de sangre que nos pudieran orientar. Por ejemplo, la anemia puede ser un dato inicial de cáncer de colon. Esto de sangre oculta en heces quiere decir que el paciente no ve que está sangrando, pero sí está sangrando. Es correcto. Y por ahí puede tener una anemia ocasionado por esta sangre, no sé, me imagino que es de a poquito, no sé cómo explicarla, pero sí se puede desarrollar una anemia. Claro, en el paciente. De hecho, gran parte de los pacientes que nosotros vemos aquí en la consulta, detectamos que tienen estos sangrados microscópicos que el paciente no percibe, de hecho el paciente evacúa normal, pero estos sangrados microscópicos a lo largo del tiempo nos pueden llevar a desarrollar una anemia, ¿no? Entonces siempre es importante, insisto, que aunque se sienta bien, acudan, ¿no? A partir de esta edad. De acuerdo. ¿Qué son los divertículos? Ok, los divertículos nosotros los conocemos como unas saculaciones, es decir, como unas invaginaciones que se hacen del colon, que no representan un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad, pero pues que se pueden complicar con infecciones, perforaciones. Los que sí representan un factor de riesgo muy importante son los pólipos. Los pólipos son un crecimiento dentro de la luz del colon, que estos sí a la larga, si no se detectan, pueden tener un desarrollo a cáncer entre 4 a 5 años. ¿De qué material es el pólipo? ¿Es grasa? ¿Qué es? Es tejido del colon. Es tejido del colon. De colon que crece hacia la luz del intestino. ¿Y hay que quitarlos? Hay que quitarlos. Cuando los encuentran a través de una colonoscopía. Correcto. De hecho, si hacen una colonoscopía y el coloproctólogo o el gastroenterólogo detecta el pólipo, en ese momento lo puede remover, lo puede extraer, porque se ha visto que hasta el 90% de los cánceres de colon se desarrollan primero a través de un pólipo. Ok.
¿Hay algún lugar del colon, ascendente, transversal o descendente, que le guste más al cáncer, que sea más frecuente los tumores en alguna de estas partes del colon? Sí, prácticamente en cualquier parte del colon se puede desarrollar cáncer, sí. ¿no? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides y finalmente el recto. De estos sitios donde hay más prevalencia es en el sigmoides y en el recto, ¿no? Entonces, bueno, es un dato epidemiológico muy importante. El paciente no refiere, no sé, náuseas, problemas digestivos, algún otro síntoma antes de que ya sea avanzado el cáncer. No, de hecho eso es parte de lo que buscamos en este mes, en la parte de la concientización, ya que la gran mayoría de los pacientes en etapas iniciales, que es cuando se puede curar el cáncer, son asintomáticos. Desgraciadamente ya cuando el paciente presenta síntomas, cuando el paciente ya tiene algunas molestias, náusea, vómito, sangrado, dolor abdominal, es cuando finalmente el cáncer ya está en una etapa un poquito más avanzada. ¿2 o 3? 2 o 3 por lo menos. Etapa 1, la mayoría, el 90% les podría decir son asintomáticos. Yo a fuerza quería que hubieran algunos síntomas, pero no hay síntomas. Entonces, pues no seamos necios ni no hagamos oídos sordos a esta problemática. Si usted tiene antecedentes, papá, mamá, ¿hasta dónde? ¿Abuelos, hermanos que hayan padecido cáncer de colon? Sí, generalmente los familiares de primer grado, que son abuelos, padres, hermanos, y tuvieron ya cáncer de colon, es un dato de alarma. De hecho, me gustaría platicarles de una experiencia que tuve con una familia donde 4 hermanos tuvieron cáncer de colon y esto ya nos obligó a que al resto de la familia, incluso la colonoscopia, la tuviéramos que adelantar a partir de los 20 años con el resto de la familia. Porque ya hay aquí una mutación genética que los predispone a desarrollar cáncer de colon. ¿Y encontraron problemas con personas de 20 años? Sí, encontramos, de hecho, una de las pacientes tenía, si no mal recuerdo, 23, 24 años y tenía todo el colon, más de 100 pólipos, ¿no? Incluso en estas pacientes se llegan a recomendar algunas otras situaciones quirúrgicas, ¿no? Obviamente se entra en una situación ética con la familia, con la paciente, con el hospital, porque muchas veces estas pacientes son llevadas a colectomías profilácticas, es decir, se opera el colon completamente para prevenir que no desarrollen un cáncer, ya que hasta el 80-90% de las pacientes antes de los 50 años ya pudieron haber desarrollado un cáncer de colon. Quien esté interesado en conocer más, en acercarse al doctor Leopoldo Lugo, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, ¿teléfono? Yo me encuentro colaborando en Cancer Center Tec-100. Prácticamente se encuentra en todas las redes sociales, en internet, y ahí nos pueden encontrar. Cancer Center en Tec-100. Es correcto. Muy bien. Doctor Leopoldo Lugo, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. A prevenir, a cuidarnos, a tener una buena alimentación y a estar cerca de nuestro médico. Eso es lo que nos toca a nosotros, concientizarnos. Vámonos a la siguiente entrevista. Ara, ¿qué nos tienes?